Me pregunta Leonardo Rodríguez, vamos a acabar rápido con esto, ¿cuándo acabará la pandemia? Nadie lo sabe, probablemente nunca. La de influenza no ha terminado, es una pandemia que lleva miles y miles de años. La del SIDA no ha terminado y lleva ya un montón de años también. No va a terminar. Lo que va a terminar es la situación de ultraemergencia. Y sobre la opinión de Bill Gates de que la próxima pandemia será 10 veces peor. A ver, Bill Gates no tiene opinión porque no sabe, porque no es experto. Lo que hace, y lo que hace trampa Bill Gates, es que va y les pregunta a los expertos, y luego como a él le hacen mucho caso más que a los expertos, él traslada la opinión de los expertos. Cuando hace 5 años dijo que podía venir una pandemia horrorosa, no se le ocurrió un día que se levantó en la mañana y dijo, ay, mira, viene una pandemia, lo vio en su bola de cristal. No, está asesorado por las mejores mentes, por los mejores expertos del mundo, que le dijeron, esto es una posibilidad real. Y lo dijo él, lo dijo Obama, y lo dijeron muchísimos epidemiólogos a lo largo de los años. Todo el mundo se acuerda de Bill Gates porque es famoso, pero no es la opinión de Bill Gates. Y si Bill Gates cree que la próxima pandemia será 10 veces peor, es muy probable que así sea, porque de hecho esta pandemia es mucho menos grave de lo que algunos preveían que podía ser, que podía parecerse más a la epidemia del SARS o del MERS, que afortunadamente fue contenida a tiempo. Pero una pandemia puede ser muchísimo más letal, muchísimo más contagiosa, muchísimo más brutal de la que estamos viviendo ahora. Eso te lo dice cualquier epidemiólogo, cualquier estudiante de epidemiología. Pero se lo atribuimos a Gates porque viene bien. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.